Le dé para que tenga. Justo, Fernanda, ¿cómo estás? Justo empezó, Esper se mandó y acá estabas escuchando, ¿viste? Cuando te decís, cuando se la mandó. A ver, ahí está. ¿Qué mira, te trató inútil, dijo? No, a ver, José Luis es una persona que es un fundamentalista del mercado, digamos. La verdad es que es muy difícil que podamos encontrar algún punto de encuentro porque él esencialmente piensa que el Estado tiene que tender a la extinción y nosotros sencillamente estamos convencidos que necesitamos más que nunca y sobre todo en este contexto tan difícil que le toca atravesar no solo a la Argentina, sino al conjunto de la humanidad, porque el Estado tiene que estar Excelente, para equilibrar las profundísimas inequidades que además se han agudizado en el contexto de pandemia. No nos parece de ninguna manera que se pueda dejar librada a la sociedad, al mercado, que lo que hace es profundizar unas desigualdades que ya son demasiado dolorosas. Sin dudas, los hablamos a José Luis. José Luis, gracias por estar con nosotros. Un placer, como dije, la última palabra la tiene la señora. Buenas noches. Excelente. Chau, chau. Y antes de meternos con Fernanda Vallejos, hacemos un saludo simplemente a la gente que nos acompaña, a Sushi Placer, que siempre está ahí con nosotros, bancándonos en la zona de Congreso Virrey Ceballos, a pasitos nada más del Congreso de la Nación. Le mandamos un saludo a Sonia por ahí y también les mandamos un saludo gigante a la gente de AS Comunicación que manejan nuestras redes sociales. Ahora, mientras tanto, volvemos otra vez y ahora sí la presentación oficial a Fernanda Vallejos, una amiga de la casa, con alguien con la cual siempre compartimos ya hace mucho tiempo charlas y discusiones y debates y entrevistas. Fernanda, ¿cómo estás viviendo esta situación? Pensábamos que el 2021 iba a ser un 2021 distinto, lo esperábamos con una especie de ilusión y termina siendo quizás la repetición del 2020. Bueno, en mi caso, realmente en mis previsiones estaba que casi la certeza de la razón, ¿no? Más allá del optimismo, de la voluntad de que la pandemia nos iba a seguir golpeando duramente, porque esto es lo que estaba además ocurriendo en el resto de los países y es evidente que recién a fines del año pasado, principios de este año, estuvo la humanidad en condiciones de comenzar a vacunar a la población. Esto es algo que además sabemos que va a llevar un tiempo y era lógico. De hecho, ni siquiera me sorprenden los cuellos de botella que se han producido en materia de la producción, digamos, de las vacunas, porque, bueno, es una campaña de vacunación a escala global que no había ocurrido jamás. La verdad es que tenemos que estar, sí me parece, orgullosos de los avances y la capacidad de respuesta que ha demostrado la ciencia también la ciencia argentina. La verdad es que los apoyos han sido maravillosos y esto tal vez sea la gran diferencia con cualquier otra circunstancia parecida, no digo igual, porque igual no hay, pero lejos en materia sanitaria que ha transitado la humanidad en otros momentos de la historia, donde, bueno, hoy lo que está haciendo la diferencia es la ciencia, ¿no? Esta es una enfermedad que ha aparecido hace 1 año y medio y estamos en capacidad ya de estar vacunando a nuestra población. Me parece que es esto tenemos que valorarlo y cuidarnos mientras avanzamos en la campaña de vacunación. La Argentina, pese a todas las cosas que se dicen y la cantidad de mentiras y news y todo esto que lamentablemente prolifera, que es la otra parte de la... Fernanda, ahora con respecto... La Argentina es un país privilegiado. Te hago un punto ahí, Fernanda, porque Juan Cruz te preguntaba por la economía, ¿no? Venimos hablando del programa de la reactivación económica. Artemio López decía hace un ratito nada más que el factor económico será decisivo de cara a las elecciones. Vos decías que proyectabas un 2021 así. ¿Cómo crees que llega la Argentina a septiembre económicamente? Mira, la Argentina viene efectivamente
lo vemos en todos los indicadores duros, ¿no? Viene mostrando signos de reactivación, incluso recuperándose por encima de los niveles prepandemia, lo que no necesariamente es mucho decir, porque la verdad es que los 4 años previos a la pandemia, y particularmente el 18 y el 19, fueron catastróficos para la Argentina, pero en el contexto en el que estamos, la verdad es que sí es un dato para destacar. Lo que sin dudas me parece que en este momento hay que tomar en consideración que, bueno, las restricciones hasta acá habían sido muchísimo menos estrictas que las que habíamos tenido. Sí, eso lo entiendo, Fernanda. Y yo creo que... Sí. ¿Cómo te va? Ernesto Díaz te habla, eso lo entiendo, pero hay que aceptar algo también. El gobierno está avanzando en la vacunación, pero lo que no está avanzando es en controlar los precios. La inflación de este año va a casi duplicar a lo que presupuestó Guzmán. Sí, por eso digo, déjame redondear lo anterior y engancho con el tema precios. Digo que hoy estamos en el peor momento de la pandemia, ¿no? Esto es una realidad objetiva, lo dicen los números de contagios y de muertes que estamos sufriendo todos los días. Entonces, exigir cuidados, medidas más estrictas, que son las que estamos teniendo, y ojalá podamos pronto una ley para zanjar discusiones que me parecen absolutamente estériles y que quisiera que no ocurran más en la Argentina, porque no se hace política con la salud y con la vida. Pero bueno, cuando tengamos esto resuelto, me parece que vamos a seguir necesitando de cuidado, y esto obliga necesariamente, porque hoy pensar la política sanitaria es también pensar la política económica. En un país con 42% de pobreza, altísimos niveles de informalidad, con 11% de desocupación, es evidente que hay muchos argentinos, argentinas, que necesitan justamente del Estado, ¿no? Lo que decíamos antes. Y acá la buena noticia me parece que son los datos fiscales que se conocieron hace poquitos días, porque hemos cerrado la tercera mitad del año, digamos, con el primer cuatrimestre con un déficit muy pequeño del 0,2% del PBI, cuando el déficit está en la ley de presupuesto previsto un 4,5% para el año, es decir que venimos muy bien en ese sentido, y esto habla de un margen fiscal que hoy tiene el Estado para poder justamente atender esas necesidades que existen y que indudablemente se profundizan frente a el endurecimiento de las medidas de cuidado, digamos. Esto me parece que es una tranquilidad, como es una tranquilidad el anuncio que ha hecho el gobernador Kichilov, que creo que es un ejemplo a copiar por el resto de los gobernantes distritales y en particular la Ciudad de Buenos Aires, porque los estados distritales, subnacionales pueden también acompañar el esfuerzo de la nación. Ahora, Fernanda, siempre el problema que tienen los economistas, los técnicos, e incluso vos con tu experiencia y con tus capacidades muy buenas, y siempre les cuesta es cómo esos números o esas buenas noticias que vos recién estás presentando, se la podés explicar, por ejemplo, al que está en Alejandro Korn y no tiene para llegar a fin de mes y tiene que votar. Y dice, mirá, Fernando Vallejo me está diciendo que las variables macroeconómicas te lo hago fácil, te lo hago fácil. O sea, ¿cómo se puede explicarle a esa ¿Cómo persona? pasan de al Excel al bolsillo? Estoy diciendo que tenemos un país con 42% de pobreza, con 11% de desocupación y con altísimos niveles de informalidad, por no mencionar la desigualdad. Es decir, nada de eso es una buena noticia. Sin lugar a dudas, cuando tenés el resultado de 8 años de neoliberalismo macrista más la pandemia que cayó encima. La única buena noticia acá es que los resultados fiscales de la Argentina son buenos, que ha crecido. Bueno, pero te corre por... Pará, Fernanda, te corre un poquito por izquierda. Y eso le permite al Estado tener aire para atender esas necesidades, que obviamente no son para celebrar, al contrario, pero existen. Es una realidad que es la que tenemos y frente a la cual tenemos que indudablemente responder. El Estado tiene que responder. Esto es lo que estoy diciendo. Con un montón de dificultades. Vos mencionabas el tema de los precios y yo creo que después de la cuestión sanitaria o junto con la cuestión sanitaria, el tema de los precios, Fernanda, el tema de los ingresos reales, ¿no? Déjame hacer un puntito ahí, por favor. Déjame hacer un puntito ahí, porque lo dijimos todo el programa y me parece que conocer tu opinión es muy importante. Todo eso está muy bien. Ahora, vos en la Argentina tenés un problema muy claro, que es la inflación y a su vez los salarios. ¿El gobierno qué va a hacer con eso? ¿No tiene que duplicar los salarios? Es el tema de los precios o más bien el tema de los ingresos reales, ¿no? Claro. Que es, bueno, ¿qué pasa con los ingresos? En combinación, los ingresos en la Argentina están profundamente devaluados. A ver,
pongo un número nada más. El ingreso promedio registrado, registrado, no estamos hablando de los trabajadores que están en la informalidad, bueno, el que está con suerte hace una changa cada tanto o no tiene directamente ingresos. Salario registrado en el 2015 era de $1.700 en la Argentina, el tío del salario registrado. Macri lo llevó a $1.000. Hoy estamos en el entorno de 800, es decir, estamos en menos de la mitad del salario registrado promedio, menos de la mitad de lo que era en 2015. O sea, pensemos todo lo que han perdido en capacidad de compra los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Obviamente lo mismo vale para las jubilaciones, para los ingresos en general, y a los informales ha ido obviamente peor, y ni hablar del que no tiene trabajo. Y los precios vienen escalando de una manera muy preocupante, y particularmente el precio de los alimentos. Creo que vos lo mencionabas, esto es una preocupación central, porque obviamente es el precio más sensible de la economía, la esencia del consumo popular es poder alimentarse. Y bueno, acá me parece que es importante la decisión que ha tomado el presidente, que por supuesto es una decisión fuerte que ha generado control, como es esperable, pero me parece muy necesaria para ordenar particularmente lo que estaba ocurriendo con el precio de la carne, que sobre el precio de los alimentos, sobre la inflación, Fernanda, por ejemplo, sobre la capacidad de compra. Fernanda, cuando nosotros arrancamos el programa hablábamos de por qué no hay control. No hay control de las decisiones que se toman sobre la pandemia, no hay controles con los precios. La pregunta que siempre parece obvia y parece fácil, no pueden, a ver, ¿cuántos, del punto Ernesto, y Fernando lo sabe, pero te pregunto ¿cuántos tipos controlan los precios en Argentina? ¿5, 6, 7? No, mucho más, son mucho más los que 20. controlan el precio. No, hay más, a ver, depende. Pero centrales, los importantes, los hipermercadistas, ponele. ¿Qué controlan? No, vos decís los que fijan los precios. Sí, son 80 grandes empresas más o menos fijan los precios. ¿No te podés juntar un día con 40, al otro día con 40 y lo vas arreglando? Muchachos, pongan un poquito ustedes. Te la estoy haciendo fácil, obviamente. Que los tíos resignen su rentabilidad dando una mesa. Desde que el gobierno, nuestro presidente y su gabinete económico reuniéndose con todos los grandes empresarios argentinos. Además, acá hay cuestiones que exceden a las de políticas, ¿no? Una cuestión clave tiene que ver con la evolución del precio internacional de los commodities, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se decide en la Argentina. Es una variable completamente exógena. Pero Fernanda, Chicago, y los precios han volado, y eso pega la canasta alimentaria de consumo de la Argentina. Eso lo entiendo, pero pon un puntito ahí. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Bueno, tomar medidas. Pon un punto ahí. Las exportaciones. Pero un punto ahí, lo que te digo es, dentro de lo que vos presupuestabas que iba a ser este 2021, todos sabíamos que todos los commodities, para que la gente lo entienda, el trigo, el maíz, el petróleo, todos cuando se empezara a aflojar la pandemia iban a subir todos esos precios. ¿Por qué el gobierno no hizo algo para prever esa situación? Bueno, a ver, la Argentina viene realmente... no me gusta la costa de la herencia y todo eso, pero bueno, la verdad es que hay que ponerlo sobre la mesa. La Argentina viene de un profundo descalabro previo a la pandemia, ¿no? Llegamos en diciembre del 19, muchas correcciones ni bien asumió este gobierno respecto de lo que había dejado, tomaron en la ley de solidaridad, no sé si ustedes se acuerdan, fue creo que la primera ley que aprobamos en diciembre del 19. Ahí hubo una corrección parcial de la cuestión retenciones, que hoy es un elemento sensible por lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque lo que hoy pasa con el precio de los alimentos en la Argentina está directamente vinculado con lo que pasa con los precios internacionales. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos para desacoplar, para desenganchar esos precios, lo que se define en Chicago y lo que pagamos los argentinos que tenemos ingresos en pesos y salarios argentinos? Bueno, un elemento central son las retenciones. Mi perspectiva es que esa ley, con estos precios internacionales impresionantes que estamos viendo, como han crecido en un tiempo muy corto, que el Estado tenga más flexibilidad para administrar este tipo de instrumentos. Por ejemplo, en el caso del maíz o del trigo, que impactan el precio del maíz, que impactan el precio de la carne, ahí está engorde,
tenemos Sí. nada más que 3 puntos para subir las retenciones. Ahí está, el margen siempre es relativamente corto. Fernanda Vallejos, gracias por estar con nosotros en Crónica HD, un gusto siempre tenerte. Y es el momento de saludarlo a él, Agustín Datelis. Detrás está Lourdes Suazo.